Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada de Riesgo País de CESCE, protagonizada por los analistas de CESCE Riesgo País. Tradicionalmente, este foro se centra en analizar al detalle mercados y países específicos. Sin embargo, en esta ocasión hemos decidido cambiar un poco el modelo y centrarnos en dos regiones de las que se habla habitualmente y que son y van a seguir siendo claves para el desarrollo económico y geoestratégico en los próximos años. Dos regiones en las que España y sus empresas tienen y mantienen un gran interés y presencia. Porque además vivimos en un entorno global interconectado, donde los desafíos ya no respetan fronteras y donde hay retos y oportunidades que son comunes a muchos países de estas regiones. Por eso hoy hemos optado por presentar un programa doble, dedicado a América Latina y África subsahariana. Nuestra publicación, Panorama 2025, aborda estas realidades a través de dos capítulos específicos de María José Chaguaceda y Lidia Candal, aquí conmigo. Hoy queremos compartir una visión de conjunto sobre estos dos continentes que, aunque distintos, comparten la urgencia de las reformas estructurales y un protagonismo creciente en el tablero internacional. Cuando hablamos de Latinoamérica, no nos referimos simplemente a un mercado de exportación, sino a un pilar estratégico de la internacionalización de la empresa española. La relación ha evolucionado de un modelo puramente comercial a la presencia de muchas empresas en países latinoamericanos y proyectos a largo plazo. Y creo que CESCE es también un buen ejemplo, porque apostamos por 5 países de esta región para nuestra expansión internacional. La región se consolida como el segundo destino de la inversión española en el mundo, solo por detrás de la Unión Europea. Este dato no es menor, refleja una confianza que trasciende los ciclos políticos y se apoya en lazos culturales y en proyectos de desarrollo de medio y largo plazo. En el ámbito del comercio exterior, a pesar de la incertidumbre global, Latinoamérica representa aproximadamente el 5,5% de las exportaciones e importaciones, hay un equilibrio en España totales, ¿no? En 2025 las exportaciones a esta región han crecido un 3%. Pero lo más relevante es los sectores en los que estamos. ¿Qué vendemos? Un 22% son bienes de equipo y un 16% es el sector automotriz. España no solo vende productos, vende tecnología e infraestructura para el desarrollo de la región. Adicionalmente, se está produciendo una mayor diversificación de mercados, con un aumento de la presencia en México, Colombia, Perú y Chile. En términos de inversiones, con un stock de 165.000 millones de euros, España sigue siendo el segundo inversor mundial en la región y el primero europeo. Somos un socio de referencia en sectores críticos. En primer lugar, en banca y seguros. Instituciones como Santander y BBVA son operadores esenciales de los sistemas financieros locales. En segundo lugar, en energías renovables. En 2025 hemos dado un salto cualitativo. La inversión española en proyectos de hidrógeno verde y fotovoltaica en Chile y Brasil han crecido un 15%. En tecnología y en startups, a través del programa Desafía Latinoamérica 2025 a 2026, estamos impulsando un nuevo modelo de inversión basado en startups y en alta tecnología. Es fundamental entender que esta relación ya no es unidireccional. Estamos siendo testigos de un hito histórico. La inversión de Latinoamérica en España se ha multiplicado por 2 en los últimos 15 años, superando los 66.000 millones de euros. España se ha convertido en el puerto franco del capital latinoamericano en Europa. Los grandes grupos de la región ya no solo buscan en España un refugio de capital en sectores inmobiliarios, sino una plataforma estratégica y de servicios para expandirse por todo el continente europeo.
CESCE mantiene una importante presencia en esta región, fruto del interés de las empresas españolas y de nuestra vocación por acompañarlas, cubriendo por cuenta del Estado los riesgos asociados a determinadas operaciones e inversiones. En concreto, Latinoamérica representa algo más del 8% de nuestra cartera, sin tener en cuenta Cuba. Y Perú, Panamá, México concentran el grueso de nuestro riesgo ahí. A esta presencia y apoyo a las empresas españolas, con la garantía del Estado, se une también, como señalo, la actividad que mantenemos en 5 países clave, en México, Perú, Colombia, Brasil y Chile, a través de filiales que tenemos por cuenta propia y que prestan un importante servicio tanto a las empresas locales como a las empresas españolas implantadas en esos países. Hablamos de una región rica, tanto en recursos como en juventud, que es importante, la juventud demográfica, pero también de una región con potencial incumplido, con promesas incumplidas. América Latina lleva años registrando un crecimiento a todas luces decepcionante. Para 2026 el FMI prevé un crecimiento del 2,2%, muy bajo para una región emergente. No estamos ante una simple desaceleración, sino un estancamiento estructural. Entre 2015 y 2024, ha crecido un 0,9%. Cierto que esta cifra está afectada por la pandemia, pero en todo caso es bajísima para una región emergente. ¿Qué está fallando? Hay una serie de factores estructurales que siguen lastrando el crecimiento y que se retroalimentan. En primer lugar, hay una elevada dependencia de materias primas, sin generar valor agregado. En segundo lugar, hay una baja productividad y baja inversión. Un dato, la inversión se sitúa en el 20% del PIB, frente a un 36% en el Asia emergente. En tercer lugar, una gestión fiscal que, si bien ha mejorado, aún es deficiente, con elevados niveles de deuda pública derivados en muchos casos de gasto corriente y no de inversión. Cuarto, una alta informalidad laboral y empresarial. Y después hay un elevado riesgo político. Hay instituciones frágiles, parlamentos fraccionados, inestabilidad política, como acabamos de ver en Perú, lo que debilita la capacidad estatal para impulsar reformas de largo plazo. Y, en último lugar, hay deficiencias estructurales en educación, infraestructura y capital humano. A estos factores estructurales se suma un riesgo creciente, que es la violencia y la inseguridad. América Latina es, sin estar en guerra, la región más violenta del mundo. El dato es impactante. Al sur de Estados Unidos hay una región que comprende el 8% de la población mundial y el 30% de los homicidios del planeta. Pasamos ahora a una región que por primera vez en todas las ediciones de estas jornadas ocupa un lugar protagonista, que es el África subsahariana. Quizá porque hasta ahora la región no ha tenido un peso importante para el sector exterior español o porque solemos dedicar las jornadas de riesgo país a mercados individuales y tendemos a seleccionar normalmente economías más grandes. Es cierto que históricamente este mercado ha sido minoritario para el sector exterior español. Sin embargo, en CESCE estamos detectando un cambio de tendencia inequívoco. El aumento constante en el número de solicitudes que recibimos es el síntoma claro de que África ya no es solo el continente del futuro, sino un destino de interés para las empresas españolas. Aunque el comercio español a esta región hoy representa poco, en torno al 2% de nuestras exportaciones globales y en torno al 2,8% de las importaciones, la calidad de nuestra relación comercial está evolucionando. Exportamos tecnología. Casi una cuarta parte de lo que vendemos son bienes de equipo, como maquinaria agrícola e industrial. Un claro ejemplo es la tecnificación de explotaciones en mercados como Senegal o Costa de Marfil, donde la maquinaria española es ya un referente. Porque por lo que respecta a la inversión española, esta es aún incipiente. Apenas es un 1,5% de nuestra inversión exterior directa, pero con proyectos de alto valor añadido.
La inversión se concentra en Sudáfrica, donde las empresas españolas lideran proyectos de energías renovables y de automoción y en proyectos de pesca e infraestructuras en países de la costa atlántica como Senegal y Mauritania. ¿Por qué África es hoy una prioridad geopolítica? Y lo es, constatamos que lo es. Para Europa y para España la estabilidad de África es una cuestión de seguridad nacional y prosperidad compartida. En primer lugar, por la demografía. Es que en el año 2050, 1 de cada 4 habitantes del planeta será africano. Promover su desarrollo, crear empleo allí, es la vía para gestionar los flujos migratorios y ofrecer futuro a los jóvenes. En segundo lugar, por su impacto en la transición energética. El continente posee la mayor concentración de minerales críticos, litio, cobalto, tierras raras, necesarios para la economía verde. Sin África no hay descarbonización posible en Europa. Y en tercer lugar, su importancia en el tablero global. Estamos asistiendo a una competencia geopolítica sin precedentes. Grandes potencias como China y Rusia y potencias medias están redoblando su presencia. No podemos quedarnos atrás. Dada la importancia del continente, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa activó el plan Alianza África Avanza en 2024 para impulsar la presencia de empresas españolas en Senegal, en Costa de Marfil y en Ghana, enfocándose en la creación de empleo local. África subsahariana ya comprende el 9% de nuestra cartera por cuenta del Estado. Senegal y Angola ya son nuestra 7ª y 8ª mayor concentración de riesgo a nivel mundial, respectivamente, y también tenemos operaciones en Tanzania, en Benín, en Togo, Camerún o Kenia. Como analizamos en nuestro artículo Panorama 2025, no podemos seguir pasando por alto una región que está ganando peso en el orden mundial a una velocidad vertiginosa. Entender su complejidad política y su complejidad y su competencia geopolítica es hoy más que nunca una necesidad estratégica. Concluyo ya. Esta mirada conjunta a Latinoamérica y África nos revela una realidad ineludible. Los riesgos y las oportunidades ya no se pueden analizar de forma aislada. Mientras Latinoamérica lucha por romper un estancamiento estructural y recuperar la seguridad interna, África emerge como un gigante demográfico y de recursos que reclama su lugar en el centro del tablero mundial. Para España, ambas regiones no son meros destinos comerciales, son socios estratégicos en los que nuestras empresas no solo buscan rentabilidad, sino que actúan como agentes de desarrollo. En CESTE nuestra misión es seguir proporcionando la inteligencia, la cobertura y el respaldo necesarios para que esa proyección internacional se convierta en una realidad segura y sostenible. Y las preguntas me han dicho que podéis hacerlas a través de Slido. Debe haber algún programa ad hoc diseñado, o sea que no dudéis en hacer a María José Chaguaceda y a Lidia Candal, que están aquí conmigo y que van a hablar de estas dos regiones, las preguntas que consideréis para después. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bienvenidos a todos. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda para venir a una nueva jornada de Riesgo País. Y lo primero que quiero señalar es que nosotros en Panorama anualmente intentamos hacer algún tipo de investigación transversal y profundizar en ciertos temas que nos preocupan especialmente, ¿no? Entonces, el año pasado, en mi caso, yo decidí hacer un análisis del tema de la violencia en América Latina. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que es un tema fundamental. Lo vemos en prensa, lo hemos visto en las elecciones, donde incluso en México llegan a amenazar o incluso matar a algún candidato en las elecciones locales. Y lo cierto es que nosotros tenemos la gran suerte de ir a desayunos con empresas, a cámaras de comercio, nos juntamos mucho con el mundo empresarial y lo cierto es que yo noto esa percepción de preocupación. O sea, constantemente comentan de empresas el tema de la inseguridad cuando se entra en esta región, ¿no? Y es por ello por lo que he decidido intentar entender un poco lo que ha comentado Pablo. ¿Por qué América Latina es la región más violenta del mundo? Entonces, para ello vamos a empezar con una serie de cifras para poner un poco el contexto, lógicamente, y luego en el segundo apartado vamos a ahondar en esas causas. Entonces, cuando yo empecé a analizar este tema me encontré que había muchísimos factores. Y
a modo de comprensión lo he intentado agrupar en una serie de categorías y al final lo resumo todo en que es una maquinaria criminal muy bien engrasada. Y lo vamos a ver por secciones, ¿no? Y el tercer punto a mí me parece fundamental. ¿Qué impacto económico tiene este tema? Entonces, yo creo que este es un aspecto que durante mucho tiempo se llegó a infravalorar ligeramente. De hecho, se hablaba mucho tiempo que Colombia, con las FARC y en plena violencia, tenía unas tasas de crecimiento bastante razonables. Pero esto ha cambiado. Y, de hecho, a la hora de hacer investigación me he dado cuenta que hay muchos estudios ya transversales sobre este tema. Los vamos a ver aquí del Fondo Monetario, el Banco Iberoamericano de Desarrollo. Es decir, es una preocupación creciente que cada vez se estudia en más profundidad y se empieza a esclarecer un poco cómo impacta, ¿no? 4. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué estrategias hay frente al crimen? Y el apartado 5, la verdad que me he visto obligado a introducirlo, que no estaba el año pasado, porque cómo no vamos a hablar de Trump y el narcotráfico un poco como argumento de política de seguridad nacional. Y vamos a cerrar con unas conclusiones. Entonces, en términos de cifras, efectivamente es el epicentro global de la violencia, como ha dicho Pablo, es una región en paz que, representando el 8% de la población mundial, supone más o menos el 33% de homicidios mundiales. Es decir, hablamos de unos 130.000 homicidios al año. Entonces, claro, si esta tasa la comparamos, estamos hablando que es 3 veces el promedio mundial, unos 7 veces el promedio de emergentes y 12 veces el promedio de países desarrollados. Entonces, claro, nos sorprende que de las 10 países, de los 10 países más violentos del mundo, 8 sean de América Latina, y de las 50 ciudades más violentas del mundo, 40 sean de América Latina. Entonces, lo primero aquí quiero hacer una aclaración muy importante metodológica, es decir, ¿cómo se mide la violencia? Porque, claro, no es fácil, ¿no? Entonces, todos estos estudios hablan de lo que se denomina homicidio intencional. Entonces, ¿por qué se usa este criterio? Primero, porque es una de las formas de violencia más graves. Segundo, porque al final, claro, tienes una víctima, tienes un registro judicial, o sea, tienes una forma de contabilizar este tema y permite relativamente bien comparaciones internacionales. Es cierto que hay muchas otras formas de violencia que no se pueden incluir bajo esta métrica, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, si comparamos, como lo vamos a hacer con África subsahariana, claro, ahí hay un claro problema de subregistro, eso es indiscutible. Hay formas de violencia que no se incluyen en el homicidio intencional. Pero dicho todo esto, se sigue considerando que en promedio América Latina es más violenta que África subsahariana. Evidentemente, pues Lesoto, Sudáfrica, tiene tasas superiores al promedio de América Latina, ¿no? Entonces, realmente, como vemos aquí, a la izquierda vemos el gráfico y estamos hablando que por cada 100.000 habitantes, la media, por ejemplo, de Centroamérica está en torno a casi 25 asesinatos al año. Puede sonar a que no es mucho, pero ojo, en 10 años son 250, súmalo acumulativamente en 70 años. Eso representa que hay muchas posibilidades que alguien de tu entorno sea asesinado, ¿no? En comparación con la media mundial, que está en torno a 7. ¿Vale? Y a la derecha, bueno, siempre se habla de América Latina, que es una región heterogénea, es evidente. No puedes comparar Brasil o México con Cuba o Venezuela. Y esto ocurre también en términos de homicidio, ¿no? Entonces, mirando el gráfico derecha, ¿qué nos encontramos? Por un lado, bueno, creo que llama claramente la atención la línea del Salvador, un pico tremendo y una bajada impresionante que comentaremos, que nos encontramos Ecuador, un caso triste, donde hay una increíble subida del ratio de homicidios. De las regiones más violentas, Jamaica, nos sorprende. Y aquí, claro, hay una excepción con países como Chile o Perú, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las explicaciones tradicionales? ¿Por qué surge la violencia? Pues evidentemente, pobreza, indiscutible. Pero claro, ahora vamos a comparar América Latina con África subsahariana. Si vemos el porcentaje de población que vive en pobreza extrema, es decir, con menos de $3 al día, bueno, nos encontramos que hay muchas más personas en la zona de África subsahariana que en América Latina. También que se habla del índice de desarrollo humano que aglutina pues, la posibilidad de una vida digna, con un techo, con acceso a sanidad, educación, etc. Nuevamente, vemos los colores, está peor África que América Latina. Los años de escolarización es indiscutible, la educación está relacionada también con temas de violencia, pero nuevamente África subsahariana está peor que América Latina. Y el índice de países frágiles, que en el fondo lo que mide es la probabilidad de que haya un colapso institucional, bueno, lo va a comentar Lidia también en su presentación, nuevamente peor África subsahariana. Entonces, claro, aquí viene la pregunta del millón, y entonces, ¿por qué América Latina es la región más violenta del mundo? Bueno, ya lo adelanto en esta foto,
juega un papel fundamental el tema del narcotráfico. Y eso es indiscutible. Y claro, lo que os comentaba, yo veía muchísimas explicaciones y la forma de entender mejor el proceso para mí ha sido entenderlo como que es una maquinaria criminal. En el dibujo he optado por un tanque, me parecía más apropiado que un Mini, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué categorías se incluye aquí? Por un lado está el chasis de esta maquinaria, instituciones y estados débiles. Ahí prolifera la violencia. Segundo, el motor, lo he comentado, indiscutiblemente, ¿qué distingue a América Latina? El narcotráfico. Pero ese motor, ¿qué combustible tiene? Pues desigualdades, exclusión, territorios fragmentados, un caldo de cultivo para reclutar a jóvenes y meterlos, bueno, en actividades delictivas. Y por último, todo esto ¿por qué se acelera? Por un acceso masivo a las armas. Cualquier trifulca puede acabar en muchísimas muertes, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poquito cada uno de estos factores. El tema institucional es fundamental. Y para eso tenemos que dar un paso atrás. Esto no es nuevo. Es decir, hablamos de una herencia de autoritarismo, dictaduras, podemos hablar del colonialismo, esclavitud, las guerras del siglo XIX, los conflictos del siglo XX. Vemos países pues, que vienen con dictaduras como Chile, Brasil, que al final que nos encontramos que la violencia estatal se ha normalizado. Y eso evidentemente genera una desafección ciudadana también a las autoridades. Nos encontramos con que ciertas democracias que se crearon sobre estados frágiles, ¿no? Entonces ya había redes clientelares que facilitan la entrada al crimen. ¿Cómo no mencionar acuerdos de paz incompletos? Todos podemos pensar, por ejemplo, en Colombia. Sí, Santos logró el acuerdo con las FARC, pero luego el ELN ocupó gran parte de ese vacío y sigue activo, ¿no? Entonces, al final nos encontramos que, tristemente, pandillas y mafias pueden llegar a actuar como la autoridad local en ciertas zonas donde hay un claro vacío de poder. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En una captura de poder. Ya no hablamos de que los criminales tengan armas y maten, no, hablamos de que sobornan a jueces, controlan a las autoridades de los puertos, controlan a las autoridades locales, las aduanas. Claro, así es fácil, ¿no? Segundo, intimidación total. La clásica frase plata o plomo, que institucionaba un poco Pablo Escobar, pero es claro, o aceptas mis condiciones o sabes lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, al final, ¿esto en qué se traduce? Pues hay una impunidad total. Es decir, a mí me llama muchísimo la atención que el 90% de los crímenes en México no acaban de ser juzgados. Entonces, claro, si el crimen te sale gratis, pues es fácil, ¿no?, que prolifere, ¿no? Entonces, esto obviamente se relaciona con el índice de percepción de la corrupción, ¿no? Nos encontramos aquí con que Venezuela, Nicaragua, Haití tienen unos niveles de corrupción entre 0 y 100, están en el 10, en el 14. Es tremendo, ¿no? Claro, menos corruptos, Uruguay, Chile, bueno, aquí veis Cuba, pero quiero dejar claro un tema. Esto es percepción de la corrupción. En este caso, la cifra no es realmente clara de lo que está ocurriendo porque no hay libertad de prensa, no hay transparencia, ¿vale? Por hacer una salvedad, ¿no?, cuando veis esta diapositiva. Entonces, hablamos de que de media el índice de percepción de la corrupción en esta zona está en torno a un 42 de puntuación. En Europa es 64, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, la corrupción juega un papel básico para que prolifere la violencia y el crimen, ¿no? Pasamos a lo que es fundamental aquí, que es el narcotráfico, ¿no? Se ha creado un negocio tremendamente rentable en torno a una economía claramente ilícita, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomamos el caso de la cocaína. Entonces, América Latina es origen del 90% de la cocaína mundial. Entonces, Colombia, Perú y Bolivia concentran prácticamente la totalidad de la producción de la hoja de coca en el mundo, ¿no? Entonces, además, no va en descenso, al revés. Estamos hablando que el volumen se ha duplicado desde 2014 de producción. Ya estamos en 2.500 toneladas en 2023. Y claro, todo esto a qué se asocia, a una rentabilidad tremenda. A mí me llamó muchísimo la atención que un kilo de cocaína en origen puede costar, hablamos de un kilo completo, $3.000 y en destino, en Europa, 80.000. Ya os podéis imaginar. De hecho, llegó un momento que el problema de los narcotraficantes era más cómo blanquear ese dinero. O sea, había que ocultarlo debajo de la tierra, porque cómo afloras todo este volumen de ingresos, ¿no? Entonces, dentro del narcotráfico creo que se han producido 3 cambios fundamentales. Un cambio en productos y consumidores, otro cambio en las rutas y otro cambio en la forma en que se organizan, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿qué nos encontramos? Pues típico, la marihuana, la heroína, en los años 70, 80, la cocaína jugó un papel fundamental porque a partir de ahí los cárteles de
Medellín, Cali, entraron mucho en Estados Unidos. En los años 90, la epidemia del crack, hablamos de una cocaína fumable, de bajo coste, mucho impacto, muchísima rentabilidad y que llegó a crear una tremenda crisis en muchas zonas de Estados Unidos. En los años 2000 se empieza a sofisticar todo esto, ya hablamos de opioides, recetados para acabar con el tema del fentanilo, que ya lo habéis oído mucho en Estados Unidos y México, ¿no? El fentanilo además tiene la característica de que tiene mucho impacto, es muy adictivo y muy barato, ¿no? Entonces, en cualquier caso, por poner un poco en contexto, el cannabis sigue siendo la droga más consumida, con gran diferencia, ¿vale? Pero a mí me llama mucho la atención esta gráfica de las aduanas y protección fronteriza en Estados Unidos, que se ve que entre 2019 y 2022 el número de incautaciones de fentanilo ha aumentado en un 300%. Entonces, claro, como menciono aquí, hablamos de un producto que con poco volumen logras muchísima rentabilidad, ¿no? En segundo lugar, ¿qué nos encontramos? Pues una clara evolución en las rutas. Entonces, cuando se empezó a presionar mucho el Pacífico, ¿qué hicieron los cárteles de Colombia? Se van para México. Y lo cierto es que posteriormente, cuando aumentó la seguridad o el control fronterizo, etcétera, en México y Colombia, se produjo un trasvase hacia Ecuador. De hecho, Ecuador ha pasado de ser un país relativamente sin grandes problemas de violencia a, en 2023, tener la mayor tasa de homicidios del mundo, ¿vale? También es cierto que el cierre de la base estadounidense en 2009, que controlaba mucho el tráfico, el volumen, claro, eso también penalizó. Pero no puedo hablar de todas las rutas, en el informe están algo más explicadas, pero sí que quiero destacar un tema. ¿Cómo se reconvierten? Es decir, tienes una ruta, aumenta la protección, vamos hacia otro camino. Por ejemplo, el cártel de Nueva Guadalajara era menor en México, pero claro, en cuanto se unieron con Colombia, cuando Colombia estaba más presionada, de repente entró muchísima droga a través de México, ¿no? Y por último, un cambio claro en la forma de organizarse. En los años 80, ¿qué dominaban? Cárteles verticales con un líder claro, ¿no? Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Denos. Listo, pues. ¿Cierto? Sí, vamos a dejar. Bueno, he querido incluir este pequeño fragmento porque me parecía bastante ilustrativo de la serie de Narcos. Si no la conocéis, la verdad es que es bastante buena. Pero bueno, ¿qué vemos? Que en los años 80 estaba Pablo Escobar, etcétera, y normalmente tenía su líder visible, ¿no? Ahora no. Ahora hablamos de cárteles verticales que realmente son como multinacionales. Unos se encargan de la producción, otro lo comercializa, otro lo exporta. Claro, entonces, acabar con estas organizaciones es más difícil. Hay una clara diversificación del portfolio, ya no es solo drogas. Hablamos de tala de árboles, minería ilegal, robo de combustibles, falsificación de medicamentos. Entonces, se ha creado incluso en muchas partes un estado paralelo del crimen. Es decir, por ejemplo, el Tren de Aragua domina en Venezuela zonas completas. O sea, ellos imponen el poder local, ¿no? Y, como lo hemos visto aquí, plata o plomo, el miedo es la moneda de cambio, ¿no? ¿Y todo este ecosistema qué lo completan? Pues por un lado, inversores, lo que se llama el capital invisible, que no están en el terreno, no cogen el arma, pero hombre, es una parte fundamental. Se habla de que aquí incluye empresarios, políticos, funcionarios de todo. Es difícil saberlo, pero por ejemplo sí que hay investigaciones que cuando se estaba negociando toda la paz de las FARC, hubo capital invisible que entró para desplazar parte de esos laboratorios de zonas muy controladas a zonas que estaban más vacías de poder, ¿no? Y por último, también el tema de las prisiones. O sea, en lugar de ser un lugar de castigo y penalización y rehabilitación, en algunas zonas se han convertido en centros de mando. Y el caso más claro es Aragua,
el tren del agua, que nos encontramos que en la cárcel se creó el cártel en la propia cárcel. Y el otro día estaba viendo un documental que tenían piscina, zoológico, incluso discoteca, bar dentro de la cárcel. Entonces, bueno, os podéis imaginar que estamos hablando de una situación un poco compleja, ¿no? Es cierto que en las cárceles de El Salvador eso no pasa, ¿vale? Entonces, tercer tema, el combustible de este motor que es el narcotráfico, pues desigualdad, exclusión, territorios fragmentados. Hablamos de que América Latina es la región más desigual del mundo. África subsahariana, estoy de acuerdo, es la más pobre, pero la más desigual es América Latina. 16 de los países más desiguales del mundo están en esta región. Y es importante que haya una concentración extrema de la violencia. Entonces, el 50% de los homicidios puede ocurrir por debajo del 3% del territorio, ¿no? Y claro, al final, el crimen organizado puede en algunas zonas desplazar al propio Estado. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Pues evidentemente a los jóvenes, ¿no? Entonces, si vemos el gráfico de la derecha, pues la desigualdad, este es el índice de Gini, que mide de 0 a 100, de máxima igualdad a máxima desigualdad, nos encontramos que la región se encuentra en cifras muy elevadas, ¿no?, de desigualdad, con clara distinción entre unas zonas y otras. El cono sur veis que no tiene tanto, es menos desigual, ¿no? Y por último comentaba este acelerador, ¿no?, un acceso masivo a las armas, que ¿qué implica? Que cualquier trifulca llega a un nivel de letalidad mucho mayor, el 70% de los crímenes se hacen con arma blanca, ¿no? Y además aquí llega el tema de dónde vienen las armas. Pues gran parte viene del mercado estadounidense. De hecho, no sé si os acordáis que cuando Trump presionó mucho a Sheinbaum con tema de aranceles y demás, de controla más las fronteras, Sheinbaum replicó, sí, controla las armas. Porque el 70% de las armas que llegan a México son de Estados Unidos. Ahora se habla que incluso se está desviando armas desde Ucrania. Y claro, al final el narcotráfico aquí financia. Con el dinero de drogas compras las armas, hay fugas por corrupción, tremendo. Entonces, claro, este es un tema también de gran preocupación, ¿no? Claro, entonces ahora viene aquí la pregunta del millón. ¿Qué coste tiene esto? O sea, ¿cómo afecta a los negocios? ¿Cómo afecta al PIB? Etcétera. Yo quiero empezar comentando que esto es muy difícil de medir, por razones evidentes, ¿no? Entonces, sí podemos distinguir entre coste directo, que diría incluso que es más palpable, ¿no? Entonces, este es un estudio del Banco Iberoamericano de Desarrollo, muy completo, por si os interesa. Entonces, desglosa entre, por un lado, el gasto público, que representaría en torno a 1,08% del PIB, que incluye justicia, policía, prisiones. Es evidente que hay que hacer distinciones. Lo veis en el gráfico de la derecha, se ve regular, pero lo podéis ver en la publicación. Pues evidentemente Jamaica, El Salvador está gastando más recursos que Chile o Perú, eso es lógico, ¿no? Luego el gasto privado. Y el gasto privado es muy relevante. Hablamos de 1,6% del PIB en gasto privado. Yo veía, el otro día estuve en un encuentro empresarial en México y realmente una empresa ya sentada decía, ojo, no puedes entrar ahí de nuevas depende de las zonas, sin una clara infraestructura de seguridad. Hablamos de escoltas, de guardaespaldas, de cámaras de seguridad, etc. Esto es un coste evidente. El miedo desvía el negocio, afecta a la asistencia de trabajadores, etcétera, ¿no? Y luego el capital humano, difícil de medir, pero hablamos en torno de un 0,76%, gente que fallece, cae la productividad laboral, la mano de obra, etcétera, ¿no? Entonces, en total hablamos por debajo del 3,5% del PIB. Son cifras muy elevadas, pero debo señalar que hay otros estudios que lo elevan mucho más, ¿eh? En países como Jamaica esto es superior, ¿no? El coste indirecto, bueno, pues este es muy difícil de medir, ¿no? El Fondo Monetario ha hecho un estudio muy interesante a nivel econométrico también y llega a una serie de conclusiones. Dice que, por ejemplo, un aumento del 10% de la tasa de homicidios puede reducir la productividad local un 4%. Un impacto tremendo, es evidente, es el turismo. Se estima que un aumento de un 1% de los homicidios baja la llegada de turistas en torno a un 0,12%. A mí me preocupa mucho también este dato, ¿no? Que el 30% de las empresas identifiquen la inseguridad como el principal obstáculo para entrar en el país, y se ve a la derecha, ¿eh? O sea, en Jamaica, Belice, estamos hablando de unas cifras tremendas de la percepción de inseguridad cuando se entra en esta región, ¿no? Y bueno, yo comentaba al principio que la tasa de homicidios estaba en torno a 20-25% por cada 100.000 habitantes, la mundial es en torno a un 7%. ¿Y qué dice el Fondo Monetario? Si esa brecha se redujese,
O sea, si América Latina llegara a un nivel de homicidios parecido al global, ¿qué nos encontraríamos? Con un crecimiento del 0,5% del PIB anual. Pensemos a nivel acumulativo lo que ello supone, ¿no? Es mucho. ¿Qué estrategias hay frente al crimen? Bueno, aquí lo he agrupado en 4 bloques. Primero, mano dura, control y represión. Esto incluye una amalgama de muchas estrategias. Es evidente, no es lo mismo lo que se ha hecho en México con El Salvador. En México, ¿qué nos encontramos? Calderón hizo esta guerra contra el narco y aquello, la verdad es que tuvo unos resultados muy decepcionantes. Se llegaron a aumentar muchísimo los niveles de violencia. Luego Peña Nieto intentó un enfoque más preventivo. López Obrador instauró esta teoría de abrazos no balazos a través de un enfoque más preventivo, pero lo cierto es que incluso Sheinbaum, que adopta más esta dinámica, no están llegando a reducir las cifras. Vale, en Uribe, en Colombia, también aplicó una mano bastante dura, con mejores resultados, diría yo, ¿no? Y bueno, el caso claro es El Salvador, eso es indiscutible. Nos encontramos que el número de homicidios pasó de 103 en 2015 a 1,9 por cada 100.000 habitantes. Es una bajada tremenda, ¿vale? Otro tema a discutir es su impacto en derechos humanos, derecho a un proceso digno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ya sabéis que Amnistía Internacional y muchas otras asociaciones han hecho sonar la alarma sobre el trato en cárceles y demás, ¿no? de cómo se está llevando a cabo este tema. Otras medidas, la prevención social, mejora del entorno, es decir, aquí hablamos de mejora de infraestructuras, facilitar educación, facilitar acceso a una vivienda digna. Y esto ha tenido un relativo éxito a nivel local. En Medellín se logró muy bien. Paz Ecuador lo intentó en algunas zonas de Ecuador, pero lo cierto es que aquí hay un problema. Es muy difícil trasladar eso de nivel local a nivel nacional. Y además se necesitan muchos recursos, ¿vale? Reforma institucional. Mira, es que sin justicia, claro, si el crimen te sale gratis, complicado, ¿no? Entonces, aquí tenemos la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, fue muy sonada, pero al final, como bien sabéis, por presiones políticas se cerró. ¿Vale? Ahora mismo en México, pues la reforma de cómo se selecciona jueces a nivel de la voluntad popular ha hecho también saltar las alarmas. Hasta qué punto esa elección popular no va a estar adulterada por los narcotraficantes, etcétera. Y por último, la cooperación internacional es fundamental. O sea, es decir, el Tren del Agua opera no solo en Venezuela, en muchos países. Es decir, necesitas una unión, necesitas un intercambio de información, de inteligencia, y eso, la verdad, tenemos a Meripol, tenemos también en el Amazonas, ha habido cierto acuerdo entre los países que lo rodean por intentar lograr algún tipo de cooperación, pero al final hay estrategias muy distintas y debo decir que no creo que a nivel regional haya una estrategia común para enfrentar este gran problema, ¿no? No hay soluciones mágicas, se han intentado diferentes cosas con mayor o menor éxito, ¿no? Por último, yo debo decir que este punto daría para una ponencia entera, ¿vale? Me parece que es un tema interesantísimo. ¿Qué sabéis? Bueno, Trump en su segundo mandato ha considerado que el tema del narcotráfico es una cuestión de seguridad nacional. Y bajo este argumento, diría yo, está llevando a cabo una serie de acciones. Creo que todos nos sorprendimos cuando capturó directamente a Maduro, ¿vale? Entonces, claro, aquí ha habido mucha polémica en el sentido de realmente es solo el argumento de las drogas, porque si miramos el gráfico de la izquierda, la mayor parte de la droga que entra en Estados Unidos viene por el Pacífico y viene de Colombia y de Ecuador, el 74%. Gran parte viene por el Caribe y sube a través de México. Es decir, la parte que viene de Venezuela es mínima. Es decir, si tu argumento prioritario fuera la seguridad nacional y el narcotráfico, a lo mejor tu primer destino de presión no es Venezuela, ¿vale? ¿Qué nos encontramos aquí? Con que, bueno, yo creo que esto se enmarca dentro de una estrategia que va mucho más allá, que es la protección del patio trasero. Se habla mucho del retorno a la doctrina Monroe, en alusión al presidente Monroe y cómo quiso defender el territorio frente a Europa en aquel momento. Lo hemos visto, no puedo entrar en detalles, en la parte de pregunta comentamos lo que queráis y que, si veis algo que os interesa en particular, pero hemos visto una clara presión a nivel arancelario. Es cierto que en Liberation Day no fue de las zonas más afectadas, pero bueno, ha impuesto un 50% de aranceles a Brasil. Entonces, claro, ¿qué vemos este mapa? Que se distingue entre muy presionados, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Panamá, que se tuvo que salir de la ruta de la seda, intermedios y, bueno,
Los que diría que son más afines, pues bueno, Argentina lo hemos visto claramente, acaba de aportarle fondos para facilitar el pago de deuda, y en El Salvador, que nos encontramos, que llegaron a un acuerdo sobre deportación de migrantes, ¿no? Entonces, fortísima presión en temas de comercio, en migración y seguridad y en narcotráfico. Y en narcotráfico ha pasado de una postura de vamos a cooperar a una postura de o incrementas los controles o atente a las consecuencias, ¿vale? Y lo cierto es que no sorprende esta actitud de Trump si lo miramos ya desde un punto más geopolítico, ¿no? O sea, Trump está muy preocupado por la mayor presencia de China en la región. Y es que es indiscutible, o sea, China ya es el primer socio comercial de Brasil, de Chile, de Perú, ¿vale? Y ya no hablamos solo de términos comerciales, hablamos de términos de inversión. 22 países forman parte de la Ruta de la Seda. Entonces, esto ha despertado mucho recelo en Estados Unidos y realmente hay un tema claro. O sea, América Latina se ha convertido en una zona estratégica de pelea o de confrontación entre las dos grandes potencias. ¿Y por qué? No me sorprende en absoluto. Es una región, como ha comentado Pablo, muy rica en minerales, en tierras raras. Lo vemos aquí, tiene las principales reservas de litio, de cobre, de cobalto, también tierras raras en Brasil. Es decir, es una región riquísima en términos de minerales, es riquísima en términos petroleros. Brasil, México, Argentina con Vaca Muerta, tremendo, y no, a nivel incluso agroalimentario. Brasil y Argentina son dos claras potencias agroalimentarias, ¿no? Entonces, bueno, se ha usado el argumento del narcotráfico, pero lo cierto es que creo que el movimiento va mucho más allá. Y claro, si lo analizamos, con la captura de Maduro, además, se está bloqueando la llegada de petróleo a Cuba, que está totalmente asfixiada. Al controlar el petróleo de Venezuela, evitas, porque hay una especie de tutela financiera, el pago de la deuda china. También está cortocircuitando la llegada de petróleo desde México. Y claro, puede presionar a México porque, ojo, no nos olvidemos que este año está la negociación del TEMEC con México, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que hacer una lectura más amplia de esta idea del narcotráfico como una cuestión de seguridad nacional, ¿no? A modo de conclusión, bueno, yo creo que acabar con este problema es una prioridad para la región. He querido trasladaros un poco esta idea de que es una maquinaria compleja, en el que se articulan muchas piezas y donde el narcotráfico juega una pieza fundamental. Es un problema con elevadísimos costes para la región. Y yo aquí quiero destacar el tema de que creo que la región ahora está ante una ventana de oportunidad tremenda, con el tema de la transición energética, todas las reservas que tiene, el nearshoring, etcétera. Pero claro, creo, y me preocupa, que este tipo de problemas desincentiva mucho la entrada de inversión, ¿no? Entonces, acabar señalando que creo que la seguridad es un tema imprescindible para, efectivamente, como señalaba Pablo, lograr que ese crecimiento potencial y ese crecimiento para este año, que está en el 2,2, pueda ser mucho mayor, precisamente a través de resolviendo parte de los problemas estructurales que ha explicado Pablo, pero también, sin duda, resolviendo el tema de la violencia y la seguridad. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Gracias, María José. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por venir hoy a escucharnos, también los que estáis en streaming, y gracias, Pablo, por la introducción. Mi nombre es Lidia Candal, yo soy la analista de Riesgo País de África subsahariana. Y bueno, mi objetivo para la jornada de hoy es hacer un breve repaso sobre las principales tendencias que han afectado al continente africano en la última década, en el periodo de 2015 a 2025. Por contextualizar un poquito el motivo de este artículo. En 2014, cuando CESCE publicaba Panorama Internacional por primera vez, la sensación general que había hacia el continente africano era muy positiva. Es verdad que veníamos de unos años con muy buenas noticias, los países africanos estaban creciendo económicamente a muy buen ritmo, muchas regiones que habían tenido conflictos devastadores por fin vivían en paz, muchos más niños en las escuelas, muchos avances médicos, bueno, y toda esta ristra de eventos positivos dio lugar a una narrativa muy entusiasta
anticipaba que todos estos eventos positivos iban a continuar en un futuro. Y esto pasó a ser conocido, esta idea, como Africa Rising, como el ascenso de África, y fue muy popularizado entre la prensa económica, el Economist, el Financial Times, incluso fue un término utilizado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en 2025, haciendo una visual a la última década, nos pareció muy interesante pues plantearnos si efectivamente esta predicción tan optimista se había cumplido y qué tendencias habían perdurado en el continente. Para responder a estas preguntas nos pareció necesario hacer un análisis de política interna, de política económica y también de relaciones exteriores. Y si bien es cierto que en algunos aspectos sí que han perdurado las tendencias positivas, nos encontramos que en otras áreas hemos tendido, el continente ha tendido más hacia un estancamiento o incluso hacia un retroceso. Y esto es, una de estas áreas es en materia de política interna, donde las dos principales tendencias que se observan son de carácter negativo. La primera de ellas es el declive democrático, el deterioro de los valores democráticos. Es verdad que África subsahariana tiene una concentración inusualmente elevada de lo que llamamos líderes enrocados, es decir, líderes que llevan 2, 3, incluso 4 décadas al frente de sus países como jefes de Estado o de gobierno. Este es el caso, por ejemplo, de Paul Biya, que yo creo que es uno de los más conocidos, o de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial. Las fotos de la izquierda es de cuando estos hombres llegaron al poder, y las de la derecha actuales. Como podéis ver, han pasado muchos años. Y este tipo de liderazgos, pues en general se caracterizan por una concentración muy elevada del poder en un grupo muy reducido, en una élite muy reducida. Esto imposibilita realmente el funcionamiento de las instituciones democráticas, imposibilita la pluralidad política. Son países en los que tiende a haber mucha corrupción, muchas veces con unos desarrollos económicos pues muy lastrados por todas estas condiciones de gobernanza. Y hace 10 años, cuando empezaba este periodo, eran 14 los líderes africanos que llevaban el poder desde el siglo XX. Y había una sensación de que esto iba a cambiar rápidamente, bien por el desarrollo económico, bien por el incremento del acceso de la población a la información gracias a la democratización de Internet, o bien por el simple paso del tiempo. Bueno, pues lo cierto es que esto no se ha producido así. 9 de estos líderes, que eran 14 en el 2014, continúan al frente de estos países, y en la mayor parte de los casos, por no decir en todos, no se ha producido una democratización de estos regímenes, sino que, al contrario, hemos avanzado hacia regímenes todavía más autoritarios, en los que nos preocupa más todavía la inestabilidad y que van a crear las transiciones probablemente caóticas cuando estos hombres dejen el poder. Pero bueno, más allá de esos avances que no pudieron ser logrados, lo que nos preocupa son también el retroceso en los logros que se habían conseguido. En 2014 estábamos en un punto álgido de la democracia en el continente africano, y desde entonces se ha ido deteriorando. Esto es una conclusión a la que llegan las principales casas de análisis democrático, como Freedom House o como Varieties of Democracy. Pero es una cosa que se puede observar de manera bastante clara. Una de las cosas en las que se puede ver es en la incidencia de los golpes de Estado. Solamente entre el 2020 y el 2025, en estos últimos 5 años, ya hemos tenido el mismo número de golpes de Estado que en toda la década del 2000. Es decir, estamos volviendo a ritmos más parecidos a los 80 y a los 90 que del siglo XXI. Solamente en los últimos meses de 2025, como muchos sabréis, ha habido 3 golpes de Estado: en Madagascar, en Guinea-Bissau y en Benín. Este último, afortunadamente, fracasó, pero bueno, fue necesaria la intervención militar de Nigeria y el apoyo logístico y de inteligencia de París. La segunda de las tendencias en materia de política interna que observamos también es negativa, y es un incremento de la violencia política. Como bien nos ha explicado María José, es verdad que Latinoamérica es la región más violenta del mundo, pero es África en la que se concentra el mayor número de conflictos estatales y el mayor número de muertes por terrorismo. En particular es el Sahel, la región que ocupa principalmente Mali, Burkina Faso y Níger, se considera el epicentro global del terrorismo. Como podemos ver, no dejan de aumentar las muertes causadas por esta insurgencia yihadista que vive esta región.
Y además lo cierto es que las perspectivas son bastante negativas. Hay mucho más miedo de que toda la insurgencia yihadista que afecta al Sahel pueda contagiar a Togo, a Benín, a todos esos países del Golfo de Guinea. Hay más miedo a que pase esto que esperanzas de que las juntas militares que gobiernan en Burkina, en Mali, en Níger puedan acabar con esta lacra. Y además del problema del terrorismo, por supuesto, tenemos grandes conflictos en el continente. Me gustaría destacar tres. Sudán sufre una guerra civil desde hace 3 años que la ONU llama la peor crisis humanitaria que tenemos en el planeta en la actualidad. En Etiopía también una guerra en la región de Tigray, en el norte del país, que dejó cientos de miles de muertos y que llegó a su fin oficial en 2022, pero hay todavía mucha tensión y hay muchos temores de que se pueda reactivar en los próximos meses. Y, por supuesto, la República Democrática del Congo, que en su región sufre una insurgencia de grupos rebeldes financiados por Ruanda. Es un conflicto complejísimo en el que hay tensiones étnicas, en el que hay una lucha por los recursos tremenda y que, pese a los rimbombantes anuncios de Trump de que se ha llegado al fin de este conflicto, lo cierto es que la violencia continúa y la expansión territorial de los grupos rebeldes continúan también. Pasando a la economía, también por contextualizar un poco lo sucedido en la última década. Justo cuando empieza este periodo que estamos analizando, el continente estaba pasando por lo que pasó a ser conocido como el shock de las commodities, es decir, la caída generalizada de los precios de las materias primas en los mercados internacionales. Y esto fue un golpe durísimo para muchas economías africanas que su sistema económico está muy enfocado a la exportación bien de petróleo, de productos agrícolas o de materias primas. Este shock de las commodities no solo causó un fuerte golpe en los índices de crecimiento del PIB, pero también llevó a una reducción muy fuerte de los ingresos fiscales de las economías africanas, que puso a muchas de ellas en una senda de endeudamiento muy insostenible y cuyos efectos negativos están sintiendo todavía a día de hoy. Pero bueno, cuando ya parecía que estábamos dejando atrás este shock de las commodities, llegó el COVID en el 2020, causando, por supuesto, un golpe inmenso. Y 2 años más tarde, en el 2022, con la guerra de Ucrania, también el continente africano sufrió una gran crisis inflacionaria, mucho más grave de la que pudimos experimentar en Occidente, que afectó a materiales básicos como alimentos, cereales, fertilizantes. Este panorama sombrío pues ha llevado a muchas agencias multilaterales, el Banco Mundial entre ellas, a hablar de una década perdida en cuanto al crecimiento económico, en tanto en cuanto afecta a la población. Es cierto que África subsahariana suele tener unos crecimientos del PIB real anuales mucho más elevados que otras regiones del mundo, pero tienen muchas dificultades en trasladar esto a su población. Como podemos ver, el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo lleva completamente estancado esta última década y, como resultado, sigue habiendo unos niveles muy elevados de pobreza extrema. Lo pudimos ver muy bien en el mapa que nos enseñó María José. Podemos hacer una lectura positiva de este gráfico en el sentido de que el número total de personas afectadas por la pobreza extrema se ha mantenido constante, y esto es algo positivo dada la extraordinaria expansión demográfica que ha tenido el continente, pero como podemos ver, el porcentaje que ocupa África en el total de población en pobreza extrema no deja de aumentar. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que hay otras regiones del mundo que sí están teniendo éxito en sus esfuerzos para terminar con esta lacra, mientras que África subsahariana, desgraciadamente, no. Realmente lo que podemos ver, bajando un poco más, es una África a 2 velocidades. Es verdad que el sistema económico que predomina en el continente es un sistema o un modelo extractivista, es un modelo de explotación de los recursos naturales y su exportación sin transformar. Y este es un modelo que deja muy poco valor en origen, que los empleos que crea son de muy baja calidad, que no favorece la inversión productiva en otros sectores no extractivos, y que a la larga
crea también o dificulta mucho el avance en indicadores de gobernanza, en indicadores de calidad de vida en general. Y hay algunos países, muchos países, que todavía continúan con este modelo. Hablo de Gabón y de Congo, que son países pequeños, pero hablo también de grandes gigantes económicos africanos, como puede ser Nigeria o como puede ser Gabón, que como vemos, Angola, que como vemos ninguno de estos que he mencionado, es verdad que son particularmente aquellos que exportan petróleo, ninguno ha tenido un crecimiento medio en la última década superior al 2%, que es un nivel realmente bajísimo para una economía en desarrollo. Pero, afortunadamente, hay un segundo grupo de economías que se han convertido realmente en la última década en la locomotora del crecimiento africano. Hablo de Ruanda, de Costa de Marfil, de Senegal, de Tanzania. Son países que en esta última década han apostado decididamente por las reformas estructurales, por la diversificación de sus economías, por unas políticas públicas muy orientadas al desarrollo productivo. Y esto ha tenido unos resultados extraordinarios que se han reflejado no solamente en el crecimiento económico, sino también en la resistencia a los shocks externos, que siempre ha sido una gran vulnerabilidad del continente africano, ¿no? Estos altibajos en los mercados internacionales. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de estas políticas públicas orientadas al desarrollo productivo? Bueno, pues quizás la más importante es la inversión en infraestructuras, porque el continente tiene todavía una brecha de infraestructuras gigantesca que el Banco Mundial calcula que harían falta en torno a 100.000 millones anuales para que se pueda ir cerrando esta brecha. Y bueno, centrándonos primero en infraestructuras energéticas. Como digo, esta brecha, que es inmensa, es cierto es que es realmente cerrarla es todo un rompecabezas. Necesitamos que en muchos aspectos se gestionen de forma positiva. Normalmente el acceso a la electricidad en el continente lo hemos visto siempre o predominantemente desde una óptica como si fuese un problema de oferta solamente. Parecía que solamente con invertir en las infraestructuras energéticas sería suficiente. Y si es cierto que todos los países que han invertido en infraestructuras les ha ido mucho mejor a los que no, vemos que los datos totales nos indican que tampoco ha habido una evolución tan grande en cuanto al acceso a electricidad, en cuanto al consumo per cápita de electricidad. Esto no es casualidad que estas dos gráficas se parezcan tanto a las de hace dos diapositivas, las de PIB per cápita y población en pobreza extrema, porque la conclusión que obtenemos es que también se trata de un problema de demanda, que la población africana muchas veces no tiene capacidad de enfrentarse al coste que generan la electricidad y no puede consumir a los niveles que serían deseables. Bueno, pues una buena noticia, creo que es la primera que doy en toda la presentación. Esto está cambiando y va a cambiar gracias a la reducción del coste de la electricidad, especialmente gracias a la energía solar. Esto es, bueno, pues como digo, una noticia buenísima y que además los países africanos están dándole la bienvenida de manera muy decidida. Solamente entre junio de 2024 y junio de 2025 se importaron en el continente paneles solares de 15 gigavatios de capacidad. Esto va a permitir, bueno, pues una democratización del acceso a la electricidad, que se aumente la capacidad instalada y que, bueno, que vaya habiendo avances en los intentos de cerrar esta brecha y, por supuesto, repercutirá de manera positiva en el desarrollo económico. Pasando rápidamente a infraestructuras de transporte, también es un área en el que está produciendo una modernización muy importante. Hasta 2030 hay en torno a 80.000 millones comprometidos en financiación para poder expandir las redes de carreteras, modernizar las vías férreas, hacer que los puertos sean mucho más eficientes. Y, por supuesto, esto... Yo creo que este es el mejor ejemplo. No podemos olvidarnos de la componente geopolítica que tienen todas estas inversiones. El mejor ejemplo yo creo que es el Corredor del Lobito. El Corredor del Lobito es una vía férrea que está en construcción, financiada por Estados Unidos y por la Unión Europea, con el objetivo claro de acercar los mercados europeos a todos los
todas las reservas estratégicas que hay en el cinturón del cobre, que no solo es cobre, también es coltán, níquel, bueno, una serie de todos estos recursos minerales tan importantes, en un proceso, una decisión que es simétrica a la que tomó China cuando llevó a cabo la construcción de la línea ferroviaria de Tazara. Y es que realmente no podemos hablar de las grandes tendencias que ha experimentado el continente en la última década sin hablar del creciente interés de las grandes y medianas potencias en el continente, en todo lo que tiene que ofrecer, en la creciente importancia realmente de África en el mundo. ¿Y qué son estas? ¿Por qué nos importa tanto? Pues nos lo ha contado un poco Pablo en la introducción. Tiene un valor comercial realmente tremendo, va a tener una expansión demográfica, como nos decían, en 2050 un cuarto de la población mundial serán africanos y además será una población particularmente joven, con una media de edad entre los 25 y los 30 años. Esto es un mercado de consumidores enorme, pero también es un mercado de trabajadores enorme. Otro de los valores es el valor diplomático. El continente africano es el mayor bloque de voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 54 representantes, con 54 votos, y cada vez hay como mayores comentarios sobre la importancia que va a tener África en las entidades multilaterales. Hablar de la importancia de las entidades multilaterales ya es materia para otra presentación. Pero bueno, este fin de semana yo creo que fue Antonio Guterres, el director general de Naciones Unidas, hablaba de que le gustaría o que sería ideal que África, el bloque africano, pudiese tener incluso un asiento en el Consejo de Seguridad. O sea, estamos viendo como cada vez se le da más valor diplomático también a los países del continente. Un valor estratégico, claro, también. Muchos de sus puntos geográficos tienen un valor inmenso. El Cuerno de África, toda la costa del Mar Rojo. Y, por supuesto, el valor de los recursos. África concentra el 30% de los recursos minerales del mundo. Como podemos ver en la gráfica, la producción global de cobalto está completamente protagonizada por República Democrática del Congo, que produce un 86% del cobalto, de la producción mundial de cobalto. Entonces, teniendo claro por qué importa África, la pregunta natural que surge es cómo han evolucionado la relación entre el continente y las grandes y medianas potencias. Bueno, comenzando por Occidente. Lo cierto es que los países occidentales siguen teniendo muchísima importancia en el continente, por supuesto. Es cierto que a lo largo de las últimas décadas y en particular en estos últimos 10 años se ha producido una paulatina pérdida de influencia. Gran parte de esto se ha producido por una disminución de la atención y de los recursos que prestaban las capitales europeas a esta región, realmente en un cambio de prioridades estratégicas. Pero todas estas lagunas que se han ido creando han sido rápidamente aprovechadas por otras potencias. Centrándome en los dos principales actores occidentales en el continente. En los últimos años se ha dado una serie de acontecimientos que ha socavado mucho la imagen de Francia, las históricas relaciones que tenía París con el continente, especialmente con el área de África Occidental, o que eran sus antiguas colonias, realmente se ha convertido en una pesadilla total para el Elíseo. Porque ha habido una ola de sentimiento antifrancés que ha barrido la región y que se debe a muchos factores que interactúan entre ellos. Estos factores son tanto el legado colonial como errores en las campañas militares o el fracaso último de las campañas militares francesas en el Sahel, también muchos errores de comunicación por parte de la administración Macron. También ha habido en esta región un incremento de los movimientos políticos nacionalistas y todo esto además ha estado muy utilizado, muy promovido por potencias extranjeras. Hablo, por supuesto, de Rusia y todas las campañas de desinformación que ha llevado a cabo en el continente. Y esto realmente ha provocado eso, como decía, el desmoronamiento de esta esfera de influencia que tenía París en el continente.
Y en cuanto a Estados Unidos, lo cierto es que África subsahariana nunca ha sido una prioridad para Washington. Y desde principios del siglo XXI pues hemos visto una actitud bastante pasiva con el continente desde Estados Unidos. Pero bueno, esta pasividad ha empezado a cambiar en los últimos años cuando parece que de repente se dieron cuenta de que China había logrado muchísima influencia en el continente desde el comienzo del siglo XXI, cuando se dieron cuenta de lo importante que era el continente en su competición, en la competición entre Washington y Pekín, tener todos el control de los recursos naturales y tener acceso a ese mercado tan grande. Entonces, desde más o menos mediados de la administración Biden hemos visto un esfuerzo por recuperar este espacio, pero sobre todo lo hemos visto a raíz de la vuelta de Trump a la Casa Blanca, que ha apostado por un enfoque mucho más dirigido a la seguridad económica, mucho más transaccional. Ya, si queréis que hablemos del coste en materia de poder blando de esto, igual lo podemos dejar para preguntas. Pero bueno, todo este espacio que, como decía, han ido dejando las potencias occidentales ha sido aprovechado gratamente principalmente por China y por Rusia. Es verdad que tienen unos modos de actuación muy diferentes en el continente en cuanto a forma, en cuanto a tono, pero que convergen mucho en el fondo, que es plantearse como una alternativa a los socios tradicionales. Eso es por lo que han apostado y lo que las capitales africanas casi podemos decir que han agradecido. Rusia, para Moscú, la relación con África se ha convertido en una verdadera prioridad estratégica en la última década, no solo por este acceso a los recursos naturales, que Rusia también tiene muchas reservas importantes, pero porque en 2015 se dio cuenta de que suponía un mercado enorme, un mercado sin regular, un mercado que no estaba sujeto a las sanciones occidentales. Y su modo de aproximarse al continente, como no tiene el músculo financiero que tienen otras potencias como China, ha sido a través de inversiones más reducidas en minería y en energía, pero sobre todo en apoyo militar. El actor clave que representa casi, digamos, a Rusia en el continente en la última década es Wagner, el grupo paramilitar, ahora reconvertido en Afrika Korps, pero bueno, es verdad que en los últimos años ha habido, en los últimos 2 años, un descenso de su influencia, básicamente porque el Kremlin tiene otras preocupaciones que tiene que tratar con más urgencia que África subsahariana. Y en el caso de China, China desde principios del siglo XXI se ha consolidado como el principal acreedor y como principal socio comercial. Esto lo ha conseguido gracias a unas inversiones gigantescas, especialmente en infraestructuras, tanto energéticas como de transporte. Además, lo ha hecho sin ningún tipo de condicionalidad de valores democráticos ni recursos humanos. China estaba muy abierto a simplemente financiar todas estas necesidades de los gobiernos africanos, de los países africanos. Y esta diplomacia económica realmente le ha valido para conseguir una influencia gigantesca en el continente y que, como decimos, ha apartado muchas veces a los países occidentales. Y no quería terminar de hablar de las potencias extranjeras en el continente sin hablar de las potencias medias. Siempre hablamos de estas 4 que he mencionado, pero me gustaría destacar también que hay países de tamaño medio con ambiciones geopolíticas que no son de tamaño medio, que cada vez tienen más interés en el continente, que están actuando de manera muy asertiva en la región. En el caso de Turquía, al igual que le pasa a Rusia, también tiene menos capacidad, menos músculo financiero, ha optado por muchas políticas podemos enmarcar más en soft power, ha construido también infraestructuras, ha hecho mucha promoción cultural, mucha promoción religiosa y sobre todo ha hecho también mucha cooperación militar. Las armas, el armamento turco tiene mucha importancia en muchos conflictos africanos. Y Emiratos Árabes Unidos, que parece que ha aparecido repentinamente en los últimos 5 años, 10 casi, en el mapa, porque se ha convertido en el 4º acreedor del continente. Tiene un foco particular en el Cuerno de África, tiene muchísimo interés en controlar todas las rutas de transporte, puertos, toda la logística de
de esa región y lo está haciendo con una actitud cada vez más asertiva que de hecho está levantando algunas ampollas en las capitales de esta zona del continente. Entonces, bueno, después de todo esto, yo creo que nos surge a todos un poco la pregunta de cómo están recibiendo los líderes africanos, las capitales africanas, todo este interés. Bueno, pues lo cierto es que la actitud que predomina es la de intentar transformar esta competencia en una oportunidad. Como podemos ver, los líderes africanos se reúnen tanto con Xi Jinping como con Putin como con Trump. Están muy contentos de estar en las mesas en las que se habla y poder defender sus intereses. Pero bueno, lo cierto es que surgen dudas, surge una preocupación de que esta actitud no sea suficiente realmente y los problemas que sufre el continente en cuanto a la falta de unidad entre sus líderes en cuanto a las diferencias que hay de poder, porque hay una diferencia enorme entre el poder que puede tener un país africano con una de estas grandes potencias, que estos problemas impidan que realmente el continente pueda aprovechar sus recursos propios y sacar beneficio real de todo lo que es del continente. Y realmente, bueno, pues creemos que ese es el verdadero reto del continente. Como decíamos, tiene un potencial enorme y sin duda va a ser una pieza central de la economía mundial. Cada vez lo está siendo más. Este va a ser, no me refiero dentro de 100 años, dentro de 50, como decía Pablo en la introducción, ese futuro está cada vez más cerca. Y realmente su reto, la forma en la que podrá desempeñar este papel, dependerá mucho de su capacidad de establecer su propio modelo de desarrollo, de fortalecer sus instituciones, de fortalecer su gobernanza, su tejido productivo, de ofrecer posibilidades a su población joven. Esto es el gran reto del continente. Y para el resto del mundo, el gran reto que tenemos es acompañar en este proceso, aunque bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí ya lo estamos haciendo, CESDE el primero, acompañando a las empresas españolas. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Voy a terminar simplemente diciendo, aseverando, ya hay muy pocos sitios en el mundo que no haya riesgo. El mundo ha cambiado y esto es permanente. Pero la incertidumbre paraliza y el riesgo es algo que si se gestiona se puede convertir en una oportunidad. La misión de CESDE Riesgo País, cuyo equipo dirige María José Hernando, que estoy a punto de dejar sentarse aquí, es convertir la incertidumbre en riesgo. Y la misión de CESDE, por cuenta del Estado, es ayudaros a convertir ese riesgo en oportunidades, mediante el seguro, mediante la información y demás. Entonces, bueno, pues a continuación las preguntas. Presento a María José Hernando, que es la directora del equipo de Riesgo País. Muchas gracias, Pablo. Bienvenidos otra vez a todos los que nos acompañáis aquí, a los que nos estáis viendo en streaming. Yo tengo algunas preguntas que han ido entrando a medida que María José y Lidia iban contándonos sus intervenciones, pero doy primero la oportunidad de que aquí en la sala, si tenéis alguna curiosidad, empezamos por vosotros. Y mira, por ahí. Hola. ¿Te puedes presentar, por favor? ¿Se me oye? Sí. ¿Qué tal? Soy Carlos Asensio, del Economista, responsable de información internacional. Primero, enhorabuena a las dos por las presentaciones, la verdad que súper completas. Y mi pregunta iba sobre la presencia de China en ambas partes del mundo, tanto en Sudamérica como en África. Todos sabemos que China es capaz de transformar, el único país del mundo capaz de transformar más del 90% de las materias críticas que se necesitan para la transición energética. Y mi pregunta va sobre la posición de Europa en este aspecto, si llegamos tarde o si nos hemos interesado tarde por estas dos regiones. Me refiero tanto al acuerdo con el Mercosur
como a la inversión en África o en el África subsahariana, incluso en el norte de África con respecto a Marruecos y el nearshoring. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, como señalas, la presencia de China no solo en América Latina, sino en África, o sea, es creciente, eso es indiscutible, se enmarca dentro de todo este conflicto geopolítico y además se enmarca dentro de dos regiones muy ricas en cuestiones que son ahora fundamentales y que ya se vio con el COVID lo que supone no tener algo que es fundamental, ¿vale? Entonces, centrándonos en América Latina, bueno, como señalaba en mi presentación, la presencia de China ha aumentado a unas velocidades muy destacables y además aquí hay un tema adicional, es decir, China llega allí, da el dinero y pregunta muy poco. Entonces, claro, eso evidentemente implica una agilidad y una rapidez y una facilidad que otros actores, pues evidentemente la Unión Europea no está ahí, eso es evidente, pero claro, también es cierto, y esto no debemos olvidar, que presta mucho dinero y cuando no se puede pagar, el canje no es barato, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Con respecto a cómo se posiciona la Unión Europea, o sea, yo creo que la Unión Europea en América Latina ha tenido de siempre una posición privilegiada, España entre ellos, somos de los principales socios comerciales, segundo inversor, bueno, ya ha comentado las cifras Pablo, y yo creo que indiscutiblemente ahora con el acuerdo de la Unión UE-Mercosur se abre una ventana de oportunidad tremenda para Europa. ¿Qué supone? Para Europa supone un mercado que es el quinto en población y hablamos de una zona que en total va a tener más de 700 millones de consumidores, va a representar en torno a un 40% del PIB mundial, es decir, estamos hablando de la zona de libre comercio más grande del mundo, ¿vale? Supone un mercado, supone el acceso a unas materias primas que son fundamentales y supone a la vez una seguridad, crear un marco estable, confiable, con unas reglas claras de cara a comercio e inversión. ¿Qué supone para Mercosur el acuerdo de Unión Europea? El acuerdo con la Unión Europea, bueno, en primer lugar, el acceso al mercado único, fundamental. Y yo creo que aquí hay un tema que es clave y que nos tiene que distinguir y que tenemos que poner en valor, yo creo, frente a Estados Unidos y China. Es decir, nos va a permitir un acuerdo que va mucho más allá de un modelo extractivista. No, estamos hablando de inversión, estamos hablando de ayudar a esos países a mejorar en la cadena global de valor, ¿vale? No estamos adoptando una actitud coercitiva como está haciendo ahora mucho Estados Unidos y yo creo que para Mercosur supone una oportunidad también de oro de efectivamente que estas riquezas o estas materias primas se traduzcan en un crecimiento a medio y largo plazo. Y yo creo añadir aquí también un comentario que es importante tener en claro que no es un acuerdo sin red, ¿vale? O sea, es un acuerdo que ha llevado muchísimo tiempo negociar, eso es indiscutible. Ahora mismo tenemos este bloqueo, esta situación donde se tiene que valorar una serie de aspectos del acuerdo para ver si encaja del todo con los tratados de la Unión Europea, pero lo cierto es que la Comisión ha sido clara, quiere que la parte comercial entre en vigor en cuanto uno de los países de Mercosur la ratifique. Si no me equivoco, el Congreso de Argentina ya lo ha hecho, estamos esperando al Senado, ¿vale? Entonces, parece que la entrada de la parte comercial es inminente, ¿vale? La otra parte pues puede rezagarse un poco más, pero al final realmente yo creo que es una oportunidad única para Europa para posicionarse en un mercado que es estratégico, no solo por historia, sino por todas las riquezas que tiene. Y espero efectivamente que en breve se pueda dar ese paso, que creo que nos beneficia a todos. Y insisto en esta idea de que es un acuerdo con red, porque hay cuotas, hay salvaguardas. Hay un tribunal para dirimir diferencias. En el caso de que de repente haya una entrada masiva de un determinado producto que pueda afectar a un mercado, se pueden poner medidas temporales. O sea, es decir, hay un montón de mecanismos para intentar paliar lo que puede ser un acuerdo que indiscutiblemente tiene ajustes. Cualquier acuerdo de libre comercio, cuando entra en vigor, hay una serie de ajustes y sectores más sensibles. Pero yo creo que el acuerdo está muy bien articulado para efectivamente hacer frente a esas sensibilidades con diferentes mecanismos, ¿no? Sí, y en cuanto a África subsahariana, yo estoy de acuerdo completamente con muchas de las cosas que ha dicho María José, que afectan a los dos continentes. Lo cierto es que la posición que tiene Pekín en la actualidad es indiscutible.
es el principal acreedor y principal socio comercial y lo lleva siendo mucho tiempo y lo es a mucha distancia del segundo. Pero sí es cierto que si hay un socio confiable para los países africanos, eso es la Unión Europea. Las políticas, es verdad que China puede resultar más atractivo en el corto plazo. Cuando llegó China en el 2005 sin ningún tipo de condicionalidad, pues eso es muy atractivo para muchos de estos países, en particular para aquellos que sufren bueno, una calidad democrática más reducida. Pero a la larga en quien saben que pueden confiar es en la Unión Europea y en las empresas europeas. Y yo creo que medidas como programas como el que ha tomado la Unión Europea, el Global Gateway o la política española, yo creo que esas son grandes medidas que nos van a permitir realmente avanzar en nuestro compromiso con el continente y en nuestra relación, fortalecer nuestra relación con el continente. Gracias a las dos. Ahora voy a dar paso a una pregunta espera un poquito y voy a dar paso a la gente que está en streaming porque si no, no les damos nunca la oportunidad. Y tengo un par de preguntas sobre Venezuela, que es que era de esperar, ¿verdad? Aquí me preguntan, por una parte, es alguien que parece que confía en el proceso que está teniendo lugar ahora con Estados Unidos sobre el terreno, porque me preguntan si pensamos que Venezuela va a llegar a recuperar el nivel de apertura comercial y el nivel de crecimiento económico que tenía hace 15 o 20 años. Y te hago la siguiente pregunta sobre Venezuela, así contestas las dos al mismo tiempo y a lo mejor es más fácil. Nos preguntan por el sector petrolero y puesto que Estados Unidos está controlando el sector petrolero, ¿cómo pensamos que puede evolucionar la cuestión? Yo voy a comenzar diciendo que creo que lo que ha ocurrido en Venezuela es cuando menos sorprendente, ¿vale? Estábamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos, obviamente, pero nosotros tenemos también gente del terreno, tenemos mucha información de inteligencia para analizar estas cosas y debo señalar que en las quinielas no ganaba la opción de que, no sé si fue un viernes o un sábado, se llevaban a Maduro de la forma en que fue la operación, ¿vale? Dicho esto, ¿qué nos encontramos actualmente? Actualmente nos encontramos una situación bastante particular, ¿vale? A mí me sorprendió mucho la rueda de prensa que hubo poco después de la captura, ¿no? Donde se llegó a decir abiertamente que Estados Unidos iba a tutelar el sector petrolero hasta que pudiera haber una transición sostenible, ¿vale? Bueno, ¿en qué nos encontramos? ¿En qué se ha traducido esto? ¿Vale? Se ha traducido, en primer lugar, la Asamblea Nacional ha aprobado una ley que facilita la comercialización, la salida de capital, reduce las regalías al 30%, sigue siendo la propiedad estatal, obviamente los recursos, pero sí que es cierto que hace una apertura, facilita la entrada de empresas en el sector, ¿vale? Por primera vez ya la gestión no la tiene en exclusiva PDVSA, es decir, otras empresas pueden entrar, si bien con restricciones con respecto a Rusia, China, etcétera, ¿vale? Claro, pero esto es la situación teórica. Ahora vamos a la realidad. La realidad es que en términos de barriles diarios, hablábamos de 800.000 ahora, se espera que podríamos cerrar el año con una producción de 1,2 millones al año y las cifras de antaño eran 3 millones. Es decir, para que Venezuela recupere los niveles a los que solía producir antaño, hace 15 o 20 años, estamos hablando de unas inversiones masivas. Claro, entonces la siguiente pregunta es, ¿van a producirse esas inversiones masivas? Ya vimos a Trump que se reunió con una serie de empresas. Exxon llegó a decir que consideraba el país, si digo la quote exacta, uninvertible, o sea, que no era posible invertir en ese país, ¿no? Lo cierto es que se está intentando avanzar para favorecer todavía más. Ahora se habla de transferencia de tecnología, lo hemos incluido esta semana en nuestras claves, y hago esta cuña publicitaria, ¿no? Pero lo cierto es que no hay garantías suficientes para operar las empresas. Entonces, una cosa es tú querer abrir el mercado y otra cosa es hasta qué punto el mercado responde. Entonces, yo, sinceramente, no creo que vaya a haber de repente una superproducción en Venezuela. O sea, creo que esto va a ser un proceso paulatino que requiere unas inversiones masivas, que la infraestructura está totalmente deteriorada, ¿vale? Y si me permites, creo que también hay que hacer un comentario político, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que ahora tenemos a Delcy Rodríguez de presidencia interina, ¿vale? ¿Esta situación es sostenible? Bueno, siempre que los líderes militares sigan aceptando esta situación. Hablo de Cabello, de Padrino.
que puede llegar un momento, y esto lo he leído en Intel, que puede llegar un momento en nuestros servicios que si siguen sintiendo que no se les escucha lo suficiente en Washington, puede haber tensiones internas, ¿vale? Porque, ¿qué ha hecho Washington? Sabía que no podía desmantelar de la noche a la mañana un sistema de años. Por eso no ha optado por la oposición y ha optado, evidentemente, por los militares y los que están allí en el terreno y siguen controlando gran parte. ¿Qué me atrevería yo a decir? Pues yo creo que lo que podemos esperar a corto o medio plazo es una situación de un limbo donde mantenemos este gobierno interino y donde Estados Unidos sigue bajo esta tutela financiera que es cuando menos sorprendente, ¿vale? Porque, y esto hay que dejarlo claro, los dólares no llegan a Venezuela directamente, los dólares llegan a cuentas estadounidenses y esto tiene dos objetivos fundamentales. Tiene un objetivo lógico de presión política y tiene un objetivo de que no se embarguen, que no se utilicen. Es decir, lo que no va a hacer Estados Unidos es meter a todas sus empresas a producir para que Venezuela pague a China. No lo va a hacer así, eso es obvio, ¿no? Entonces, yo creo que podemos esperar a corto plazo que esta situación sí creo que se va a mantener un tiempo. Sí, es mi sensación. Muchas gracias, María José. Ahora damos la palabra que tú querías al... Sí, buenos días. Cecilia Giovannini, de Banco Santander. Me has anticipado porque mi pregunta era sobre Venezuela. Pero bueno, más concretamente, como hablamos de, en este caso, el riesgo-oportunidad, pero en Venezuela se habla de mucho riesgo y potencialmente mucha oportunidad. Entonces, estaría interesada en entender si hay un roadmap, ¿no?, de abertura hacia el país. Es decir, si se está valorando o, es decir, se dice, bueno, vamos a esperar a que Estados Unidos tome decisiones concretas o vamos a esperar un año desde la captura de Maduro para empezar a ver cómo se mueven las cosas. Entonces, estaría más interesada sobre esto en concreto. Muchísimas gracias. Ciertamente no tenemos un roadmap como lo estás señalando tú, como con hitos. Vamos a esperar a que ocurra esto. Vamos a esperar a ver cómo es la evolución del país, porque ahora mismo la situación es súper incierta y no podemos saber qué es lo que va a ocurrir. Eso entiendo que lo comprendes, estoy diciendo algo que todos sabemos. Lo que sí que tenemos es la voluntad de ver cómo funciona el país y el momento que veamos que las condiciones se dan como para que las empresas puedan ir y se trabaje con normalidad, CES está más que dispuesta a reabrir la cobertura con Venezuela. Ahora, pues sabéis que hace mucho tiempo que no se trabaja pues porque no se daban esas condiciones. Es un poco pronto para poderte decir, estamos esperando a que ocurra un hecho concreto, ¿vale? Pero como lo ha dicho Lidia, lo repito yo aquí, es que nuestra labor es esa, es acompañar a las empresas, ¿vale? Lo vais a saber seguramente porque el momento que ocurra, sabéis que comunicamos todo lo que hacemos a través de nuestras redes, a través de nuestra página web y además vosotros tenéis mucho contacto con CESCE, o sea que... Vale, muchísimas gracias. Esperemos que pueda ser pronto. ¿Alguna pregunta más por aquí? Aprovechamos que está el micrófono por ahí rondando. Si no, me voy otra vez a las preguntas del streaming. Una de África, para que descanse María José. Además era algo en lo que yo también estaba pensando. Me preguntan por la deuda en África. Los países africanos tuvieron un alivio, muchos de los países subsaharianos estaban muy endeudados en el pasado, tuvieron un alivio deudor muy grande y, sin embargo, la carga de la deuda ha aumentado mucho también, que puede ser lógico porque los países se tienen que desarrollar y necesitan hacer proyectos, pero ahora viene la pregunta que hacen aquí. Ha aumentado tanto que se han producido ya varios defaults. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que esto haya sucedido? ¿Cómo se está gestionando? Y si pensamos hasta qué punto es un fenómeno que puede crecer o que se puede gestionar y que no va a afectar a tantos países. Muchas gracias por la pregunta. A ver, sí, por ordenar un poco mis pensamientos también. Tal y como decías, a principios del siglo XXI hubo muchos alivios de deuda y esto llevó a que muchos países que tenían deudas completamente insostenibles recuperasen unos niveles de endeudamiento muy bajos. Y esto realmente fue una oportunidad para muchos de ellos porque además coincidió
con un periodo de tipos de interés muy reducido y les permitió conseguir financiación pues para acometer todas las inversiones que son tan necesarias para el desarrollo económico. Pero sí que es verdad que después, o sea, en este proceso, llegaron todos los shocks económicos que mencioné en la presentación, y esto ha llevado a que muchos indicadores de deuda se hayan disparado en los últimos años. Yo creo que son 28 los países en el mundo que el Banco Mundial clasifica como en alto nivel de insostenibilidad de su deuda, en alto riesgo de insostenibilidad de su deuda, perdón. 17 o 18 son países de África subsahariana. Estos son unos niveles muy elevados y el nivel medio de deuda pública del continente está ya en el torno al 70%, muy por encima del 50%, que es como un poco el nivel que barajamos como límite o como deseable para países de estas características. Y tal y como decías, efectivamente esto ya se han producido defaults en algunos países. Los casos más paradigmáticos de lo que conocemos como era pandémica, o sea, después del COVID, son Ghana y Zambia, que son defaults que no están todavía solucionados en su totalidad, pese a que se produjeron hace 5 y 3 años. Me refiero, se están pasando por unos procesos de reestructuración de la deuda muy duros y que yo creo que están sirviendo un poco también de aviso a navegantes. Y está haciendo que muchos países sean muy conscientes de que se enfrentan a una época de estrangulamiento de sus economías, que es lo que han sufrido y lo que están sufriendo todavía en gran parte Ghana y Zambia. Y aquí hay una crítica también que es general entre los países subsaharianos, que es la necesidad de que haya marcos de gestión del endeudamiento mejores que los que hay en la actualidad. Es verdad que se hizo un esfuerzo por establecer un marco transparente y rápido con el marco común del G20, pero estos procesos, desgraciadamente, nos han enseñado que todavía hay mucho que mejorar. Y en cuanto a la posibilidad de que haya nuevos defaults, bueno, pues sí que es verdad que el nivel medio de deuda pública está estancado desde hace 1 año o 2, que se espera que se vaya reduciendo, pero sí que es verdad que hay otros indicadores de solvencia y de liquidez que nos preocupan en muchos países. Se me ocurre Senegal, por ejemplo, que como muchos sabréis ha tenido un escándalo de deuda oculta en los últimos años y está barajando la posibilidad de si declarar un default o no, pero es algo que las propias la propia administración senegalesa está intentando evitar. Es un panorama complejo, la verdad, en la deuda en África. Gracias, Lidia. ¿Alguien más se anima por aquí? Sí. Buenos días, me animo yo. Muchas gracias a la presentación. Soy Susana Menéndez del Valle. Se te oye un poco mal, Susana. Voy a intentar quitar un poquito más. Muchísimas gracias. Estupendo, además, el título. Y dentro de una mirada al sur global, quería preguntar, ¿el sur global se miran entre ellos? ¿Se mira África, América Latina, América Latina, África? ¿Hay alguna posibilidad de que eso ayude desde el punto de vista de colaboración internacional a solucionar algunos de estos problemas? Muchas gracias otra vez. Me parece una pregunta estupenda, la verdad. Creo que no lo hemos hablado casi entre nosotras esto. Sí, ni siquiera nosotras aquí, ¿no? Ahora. Lidia, ¿quieres lanzarte tú? Bueno, me parece una buena pregunta porque me parece que claramente es algo que está muy poco desarrollado y que ojalá lo estuviese más, porque son dos regiones que tienen ambas mucho que ofrecer y que sin duda deberían explorar esa mayor cooperación entre los países del sur global. Yo creo que sí que hay un cierto esfuerzo, ¿no?, por fortalecer estos lazos, por crear un sur global más unido, pero bueno, muchas veces es complejo. Yo creo que muchas veces son economías que no les queda otra que prestar mucha atención a sus problemas internos y que les cuesta muchas veces expandirse en cuanto a estos lazos entre sí. No sé qué opinas tú, María José. Sí, estoy de acuerdo. Por añadir algo, yo lo que creo que el problema radica, o sea, sería fantástico, indudablemente, ¿vale? Pero el problema radica no solo, como ha comentado Lidia, en estos problemas internos, sino que muchos países están atrapados en una suerte de codependencia, o bien de China,
o bien de Estados Unidos, que dificulta el que te puedas plantear una tercera vía de apertura o de negociación, ¿no? Es decir, ahora hablamos de África, pero hablando de América Latina, hombre, ahora mismo está lidiando bastante el cómo gestiona sus relaciones con el que es su primer mercado, es decir, México, pues complejo que se plantee algún link con África cuando tiene que ver cómo gestiona las presiones de Estados Unidos. Muchos países, Argentina lo hemos visto, incluso que es un caso paradigmático, ¿no?, están intentando adoptar el pragmatismo mejor posible para lidiar en estos enfrentamientos entre las dos potencias, ¿no? Muchos de mis países de mi región tienen su moneda, o están dolarizados o anclados es decir, creo que tienen una codependencia de las dos grandes potencias que dificulta mucho el abrir una tercera vía, que sería fantástico, pero que creo que no es muy realista en el corto o medio plazo. Esto hablando de América Latina, y en África una fuerte dependencia por la deuda contraída, ¿no?, con los grandes actores. Entonces, lo veo complicado, creo que no es algo que a corto plazo sea posible, porque creo que están muy atrapados, que a la vez tienen esa ventana de oportunidad de negociar adecuadamente. Yo creo que habría que hacer más un impulso, si me permites, por regiones, conseguir una voz aunada más común. En el caso de África, para negociar su deuda, posiblemente uno de los principales aspectos, y en el caso de América Latina, por efectivamente lograr que esta riqueza que tiene, poder pasar de ese modelo extractivista, porque claro, ha aumentado mucho la presencia de China, pero yo quise añadir, hay un estudio interesantísimo de la OMC sobre hasta qué punto toda la entrada de China se ha traducido en un avance un poquito en la cadena global de valor. Y no es así. Entonces, eso es una de las principales tareas, y sí que creo que cada región debería intentar lograr aunar las voces para poder posicionarse mejor en este duelo que hay en sus propios patios entre las dos grandes potencias. Muchas gracias, muy interesante, desde luego. ¿Alguna pregunta más? Ya tenemos muy poquito tiempo. Por aquí veo que no. Por internet lo que ha entrado de la gente que está en streaming es alguna pregunta sobre países concretos, pero es que me parece que nos vamos a ir mucho de tiempo. Como me preguntan por varios, sobre todo latinoamericanos, tengo que decir, María José, yo te diría, resume un poco cómo ves tú las perspectivas así de la región y los países que te parezcan más interesantes, y probablemente cerramos ya con esto. Bueno, pues sí que es cierto que yo no he hecho un overview de la región esta vez, he preferido centrarme en un tema. Entonces, aprovecho esta pregunta. Bueno, como ha señalado Pablo, hablamos de una perspectiva de crecimiento para este año del 2,2, es muy baja. ¿Y a qué obedece? Obedece a varios factores, aparte de los problemas estructurales que lleva arrastrando la región tiempo. Hablamos de insuficiente inversión, modelo extractivista, tema de finanzas públicas, etcétera. Es cierto que muchos ya están normalizando un pequeño boom post-pandemia que experimentaron, ¿vale? Esperamos un menor empuje por parte de los precios de las materias primas y demás, un proceso de normalización. De hecho, el Fondo Monetario en el último Outlook hace hincapié en que se aproxima a tasas cercanas a su potencial la región, que, como sabéis, no es excesivamente elevado ese potencial, ¿vale? Pero yo aquí, antes de entrar en países, quiero hacer una nota positiva, que después de hablar de tanto crimen y violencia creo que es importante, ¿no? Creo que hay que poner en valor el que la región ha afrontado bastante mejor los desafíos actuales con respecto a antaño. Es decir, no hemos visto estas hiperinflaciones, no hemos visto estas suspensiones de deuda. Y en general hay muchos países de la región, y esto hay que ponerlo en valor, que tienen una situación externa solvente, ¿vale? O sea, tienen unos niveles de deuda externa, no hablo de la pública, la deuda externa razonable. Hablo de Brasil, hablo de México, países con niveles de reservas adecuadas. Entonces, creo que la región ha aprendido de las lecciones de los problemas del pasado y sí que ha mostrado más resiliencia o resistencia, podríamos decir, en un contexto que no ha sido nada fácil recientemente, ¿vale? Países concretos, bueno, indudablemente nos encontramos con que, bueno, ya han sido las elecciones en Costa Rica, pero tenemos elecciones en Brasil, en Colombia, en Perú. Entonces, claro, ¿qué implica esto? Bueno, yo no espero grandes ajustes presupuestarios en años electorales, eso lo demuestra la historia, es así. En Brasil esperamos una cierta desaceleración, que yo hablaría más de normalización, como resultado de años donde ha crecido por encima de la media y ya no vamos a tener estas probablemente cosechas récord, ¿vale? Y además hay que hacer cierto ajuste presupuestario, aunque es cierto que hay elecciones, veremos, ¿vale? En Colombia, pues que nos encontramos con crecimientos que son un poco más elevados, sí que me preocupa el tema de la regla fiscal, lo que ha hecho Petro, porque eso, claro, ya sabéis lo que pasa. Cuando hay dudas sobre las finanzas públicas, rápidamente sube la prima de riesgo, aumenta el coste de financiación, se produce un crowding out, expulsa la inversión tanto pública como
como privada. Y México, tengo que hablar de México, cómo no, ¿vale? México pues tuvo un crecimiento muy bajo el año pasado, creo, si no me equivoco, un 0,8, se espera un pequeño repunte, y aquí creo que hay que hacer especial hincapié en que es un año decisivo por la renegociación del TEMEC, ¿vale? Si se logra un acuerdo, se prorroga, pero si no hablaríamos de cada año, hay que hacer una revisión. Para mí ese es un escenario preocupante porque implicaría cada año hay cierta incertidumbre, hay cierta presión, que la tendría Trump, y lo que a mí me parece que probablemente ocurra, y es lo que creo, es que en esta negociación creo que Trump va a ser especialmente duro en el tema de las reglas de origen, porque lo que no quiere es que México se convierta en el patio trasero de entrada de mucho producto chino a sus mercados. Muchas gracias, María José. No sé si quieres concluir tú algo más sobre países, aunque tú sí que has hablado, Lidia, en tu presentación un poco de perspectivas, pero por cerrar aquí. Sí. También la verdad que repetiría los países que ya he mencionado, los que son realmente las locomotoras del continente: Costa de Marfil, Tanzania, también Mauritania. No lo he comentado en la presentación, pero también es un mercado cada vez más atractivo, que está un poco olvidado. Pero bueno, en general yo creo que hay muchas oportunidades en el continente africano, que es importante que cada vez lo vayamos conociendo un poquito más y tratando un poquito más, pero nos encontramos ante una región muy dinámica y que tiene mucho que ofrecer a la empresa española. Pues muchas gracias a las dos, por supuesto. Un aplauso para ellas, por favor. Y cerramos aquí. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en la sala y a los que estáis en streaming. Seguiremos haciendo este tipo de jornadas y nada más. Hasta la próxima. Muchas gracias.